Buenas tardes a todos que están aquí con nosotros. Buenas noches a los que nos acompañan de países que ya es noche, ¿no? Muy bienvenidos. Y para empezar hoy nuestra charla, seguimos con la lectura del libro Vida Feliz, psicografiado por Divaldo Franco, ditado por el Espíritu Johanna de Ángeles. Y hoy el mensaje nos sugiere hacer un examen de conciencia. E disse assim: hazte um exame de consciência quando puedas e quantas vezes te sea viable. Muitas quejas e reclamações desapareceriam se el quejumbroso analisasse melhor seu próprio comportamento. Sempre se vê el problema em la outra persona e el error estampado em el semblante del outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e problemas, está reaccionando contra tu conduta, conforme te expressaste e de la maneira como atuaste. Tem el coraje de examinar-te com mais severidade a rememorar as atitudes e palavras. Al descobrir errores, apúrate em corrigirlos. Busca a aquele a quem amargaste e recompõe a situação. Não perseveres em el error, seja qual fuere la justificativa. Bueno, que invitação importante, pero nada fácil de poner en práctica, ¿verdad? Pero seguimos intentando. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la oración inicial, así que invito a todos para que juntos en uno solo pensamiento roguemos a Dios nuestro Padre y a Jesús nuestro Maestro para que esté con nosotros en este momento, trayéndonos luz, comprensión, armonía, y que esa charla de hoy pueda nos inspirar, nos hacer reflexionar, trayendo sempre para nosotros enseñanzas para que podamos aplicar em nosotros mesmos, em nossas condutas diárias. Assim que pedimos a la espiritualidade que se hace presente, que coordine esse trabalho junto a nosotros desde o plano espiritual, que ilumine, que envolva nossa companheira Andrea, que vai dictar a charla de hoje, trayéndole as palavras corretas para hacernos compreender o mensaje del día. Que así sea, gracias a Dios. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están nos acompañando de países donde ya es noche. Hoy vamos a hablar de un tema casi que personal, los padres. Mañana celebramos aquí en Panamá el Día del Padre. Este año es el 19 de junio, y es una fiesta para honrar la paternidad y los vínculos paternos, así como la influencia de los padres en la sociedad. Segundo algunos informes de historiadores, dice que esta tradición de honrar a los papás se remonta al periodo de la antigua Babilonia, hace más o menos 4000 años. Ellos han reconstruido la historia de un joven, el Mesú, que vivió alrededor del 2000 antes de Cristo. El Mesú, para honrar a su papá, su querido papá, le dedicó un mensaje deseándole buena salud en una vida larga y feliz. Él hizo eso a través de una tarjeta de felicitación, que es la tarjeta más antigua que se ha descubierto, aunque su estilo es muy diferente al que de las tarjetas que podemos comprar hoy en día, ¿verdad? Aquí está la tarjeta. Incluso porque en esta época no había el papel como nosotros conocemos, ¿no?
Entonces, ¿qué hizo el Mesú? Talló su mensaje en arcilla, que era el costumbre de la época. Eso permitió que pudiéramos descubrir más tarde este bello artefacto que se quedó en la historia como la primera tarjeta en honor a los papás. Sin embargo, la tradición que conocemos hoy, tal y cual, se adaptó al principio de los siglos XX y dice que se extendió por los países de habla inglesa primero. Lo más probable es que las costumbres modernas del Día del Padre que hoy nosotros celebramos tengan su origen en los Estados Unidos. Se suele atribuir a esta mujer la idea del Día del Padre, Sonora Smart Dodd. La señora Sonora Smart Dodd quería que existiera un día especial para honrar a su padre, Henry Jackson Smart. Henry era un veterano de la guerra civil que se quedó viudo cuando su esposa murió en parto. Vivía en una granja rural en el estado de Washington, donde se hizo cargo de educar a sus 6 hijos. Es una historia común a muchos, ¿verdad? Fue años después que la señora Dodd se dio cuenta de todo lo que había hecho su papá por sus hijos. Se dice que tuvo la idea en 1909, mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre, que estaba surgiendo como fiesta en esa época. Los líderes religiosos locales apoyaron la idea y el primer Día del Padre se celebró por coincidencia el 19 de junio de 1910, el mes del cumpleaños de su papá. No fue hasta el 1972 que se estableció el Día del Padre como fiesta nacional en los Estados Unidos. Bueno, esta fiesta ocurre o se da en en fechas diferentes, ¿no? No es la misma para cada uno de los países. Aquí en Panamá es una fecha nacional y coincide con la conmemoración de México y los Estados Unidos. Y tiene lugar cada año, el tercer domingo del mes de junio. Por eso que yo dije que fue una coincidencia ser el 19 este año, que era el mismo día de la primera conmemoración oficial de la primera conmemoración en los Estados Unidos. Y esta celebración es no solamente un homenaje pensado para el padre biológico, sino está dedicado a todas aquellas personas que actúan como figura paterna. Lo que se conmemora es esta paternidad representada por los padres, por los abuelos, por los tíos, que sea, por esta figura que representa el papá en la vida del niño. ¿Y por qué sería tan importante celebrar este día? ¿Cuál es la misión de un padre? Y Kardec, que ha pensado en todas las preguntas que nosotros podríamos pensar, él pregunta a los espíritus él hace la siguiente pregunta a los espíritus. ¿Se puede considerar a la paternidad como una misión? Es una pregunta muy interesante, pero la respuesta aún es más interesante. Porque nos dicen los espíritus que sin ninguna duda es una misión. Al mismo tiempo es un deber muy grande que compromete más de lo que el hombre cree su responsabilidad para el porvenir. No solamente es una misión, pero también un deber. Y lo más interesante es esta última frase que dice que más de lo que el hombre cree,
él compromete su responsabilidad para el porvenir. ¿Por qué los espíritus nos dicen eso? Porque los resultados de la dedicación de los padres a sus hijos y cómo realizan esta tarea se refleja en el futuro de la humanidad. Poca la misión, ¿no? Disculpa. Si ahora ustedes quieren salir, pueden salir. Bueno, va a quedar mejor, ¿ok? El niño, él ha sido puesto por Dios bajo la tutela de sus padres para que lo guíen por el camino del bien. No hay ningún niño que nazca sin padre ni sin madre, ¿verdad? Puede que no los conozca, pero ha necesitado un padre y una madre biológicos para ser concebido. Lo que en sí mismo ya es una responsabilidad impuesta por la naturaleza. Este ser que viene al mundo es frágil y no puede sobrevivir sin cuidados. Para facilitar esta tarea, se ha dotado a este niño una organización frágil y delicada, que lo hace sensible a todas las impresiones. Este es un dado muy precioso que los espíritus nos traen, porque este periodo, el periodo infantil en el niño, es el periodo que es más receptivo a recibir los valores que guiarán su vida. Bueno, hasta ahora no está más ligero, ¿no? Está un poquito más pesado. Imagina la responsabilidad. Emmanuel, que es uno de los espíritus que se comunicaba a través del medium, chicos, Xavier, nos dice que el periodo infantil es el más serio y el más propicio para la asimilación de los principios educativos. ¿Por qué eso? Porque hasta los 7 años, Emmanuel nos dice que el espíritu aún se encuentra en fase de adaptación para la nueva existencia que les corresponde en el mundo. En esa edad aún no existe una integración perfecta entre él y la materia orgánica, entre el espíritu y la materia orgánica. Es como si fuera todavía una transición para la vida física. Y sus recordaciones del plano espiritual son por eso más vivas, tornándose más susceptible de renovar el carácter y establecer un nuevo camino en la consolidación de los principios de responsabilidad. Si este niño encontrara en los papás legítimos representantes del colegio familiar. Encontramos también en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, honra a tu padre y a tu madre, un mensaje de Santo Agustín que nos dice que deberíamos comprender que esta alma que está en vías de encarnarse no es producida por los papás. Cuando producimos un cuerpo, nos dice San Agustín, esta alma viene del espacio para progresar. Ten en cuenta vuestros deberes y aplica todo vuestro amor para aproximar esa alma a Dios. Es esa la tarea confiada a los padres. Sin embargo, muchos papás están más preocupados y ocupados con los aspectos frívolos de la vida que con la educación de sus hijos. Pensemos en eso. El cuidado y la educación que se les dará promoverá su futura mejora y bienestar moral. Si se ha quedado atrás por nuestra irresponsabilidad, sufriremos al verlo sufrir también. Entonces, nosotros mismos, ya torturados por este remordimiento, pediremos reparación para nuestra desconsideración con este niño o con cuantos niños sea. Pedimos entonces, solicitamos, tanto para nosotros como para el
espíritu, una nueva encarnación, en la cual habremos de rodearlo con mayores cuidados y en la que el espíritu lleno de gratitud os envolverá con su amor. Así que siempre hay un camino. Por eso, si hoy nosotros nos vemos en una situación que no logramos de verdad llevar la paternidad donde deberíamos, tendremos otra oportunidad. No es decir que debemos dejar para después, ¿no? Es decir, que la misericordia de Dios siempre está a nuestra disposición. La paternidad va aún más allá de la misión de educar los niños y es abordada con un mayor enfoque en el progreso moral, como se evidencia en el siguiente fragmento del libro En los dominios de la mediunidad, por un espíritu que se llama André Luis, que muchos aquí lo conocemos por la obra Nuestro Hogar y muchas otras que escribió. Y ahí encontramos que André Luis nos dice que la paternidad y la maternidad, dignamente vividas en el mundo, constituyen uno de los más altos sacerdocios para el espíritu reencarnado en la tierra, porque a través de ella la regeneración y el progreso se realizan con seguridad y claridad. Ufa, ahora está un poco mejor, ¿no? Si cumplimos entonces con nuestra tarea, mira qué bonito. Seremos responsables por la regeneración, no solo de estos niños que estarán con nosotros, pero quizás de las generaciones que van a venir todavía. Porque un punto positivo reproduce otros puntos positivos. Hicieron una pregunta muy interesante a Emmanuel. ¿Cuál es la mejor escuela de preparación de las almas reencarnadas en la tierra? Lo que Emmanuel contestó, la mejor escuela aún es el hogar. Y es en el hogar que nosotros practicamos la maternidad y la paternidad. Y es donde la criatura debe recibir las bases del sentimiento y del carácter. Las escuelas, las universidades, los establecimientos de enseñanza pueden instruir a nuestros niños, pero solamente la institución de la familia puede educar. Es por esa razón que nosotros, que el hogar y que sus miembros comparten momentos que pueden ser decisivos en el desarrollo de esta alma que reencarna. Aún más, en el hogar donde sus miembros comparten momentos de oración y reflexión sobre la moral cristiana, la conciencia de estas criaturas se ilumina. El hogar se construye y se convierte en un siglo renovado de progreso espiritual para sus miembros, preparados para formar la nueva era de la humanidad. Y aquí podríamos hasta traer la idea de la oración en nuestro hogar, ¿no? El evangelio en el hogar. Porque cuando nosotros desarrollamos este hábito, iluminamos nuestro hogar y tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hijos en momentos que están todos reunidos. ¿Cómo es raro hoy en día? ¿Cómo es difícil hoy en día reunir la familia? Estamos tan ocupados con todo lo que está a nuestro alrededor que nos olvidamos de sentar con nuestros niños, de preguntarles cómo están y de traer ejemplos como Jesús nos trajo de la moral cristiana que nos guía en nuestras acciones. En ese momento me gustaría invitarles a volver nuestra mirada a la familia en su conjunto.
Una constelación familiar, nos dice Juana de Ángeles, está formada por espíritus afines, ya sea por los nobles logros del amor o por los graves compromisos perturbadores a los que estuvieron ligados en otras existencias. La familia, por lo tanto, es un grupo de espíritus generalmente necesitados, desajustados, en un compromiso que no se puede postergar, un compromiso de reparación. Y gracias a la misericordia divina tenemos la reencarnación que nos proporciona esta oportunidad. ¿Cómo se produce esta reunión de almas? Cuando el espíritu parte de la tierra, él lleva consigo las pasiones o las virtudes propias de su naturaleza. No nos volvemos ángeles cuando morimos. Nadie vuelve ángel cuando muere. Pero llevamos con nosotros todo que nos pertenece aquí en la tierra. Todas las características que nosotros presentamos siguen con nosotros. En el espacio, algunos de nosotros buscan progresar. Otros se quedan estacionados hasta que deseen progresar. Este movimiento depende de cada uno de nosotros. Si queremos avanzar más rápido, seguimos con el progreso, aún en el mundo espiritual. Y muchos de nosotros llevamos este odio, este deseo de venganza insaciable. Cuando estamos ahí en el mundo espiritual, nos damos cuenta muchas veces que este sentimiento de odio es un sentimiento que nos arrastra para no progresar, o que nos dificulta el progreso. Y que para avanzarnos es necesario hacer lo que Jesús nos dijo, hacer la caridad. ¿Qué es en suma la caridad? En resumo, la caridad. La caridad es perdonar. Muchas veces no perdonamos porque somos muy orgullosos. Entonces, lo que hicieron para nosotros aquí en la tierra, llevamos con nosotros y no perdonamos. Pero ahí en el mundo espiritual tenemos muchas veces la capacidad de abrir nuestra conciencia, de examinar cómo vivimos en el pasado y de hacer nuevas resoluciones. Y después de mucha meditación pedimos para volver. Y pedimos para volver en este hogar, donde sus integrantes muchas veces fueron los que nosotros detestamos en una experiencia anterior. Pero pedimos para los espíritus encargados el permiso para venir y para encarnar en un cuerpo nuevo en esta familia. ¿Cuál será nuestra conducta en esa familia? Dependerá de nuestra persistencia en los buenos propósitos que hemos adoptado, así como el apoyo y el ejemplo de nuestros papás. Y aquí está entonces la grave y laboriosa tarea de autoprepararse para este sublime compromiso que es la paternidad. Juana sigue y nos dice que este comprometimiento se hace entonces antes del renacimiento, en vista de los deberes impostergables. Los espíritus que constituyeron el grupo familiar asumen responsabilidades ante la futura prole, elaborando planes y proyectos que deberán ser cumplidos cuando estén en la organización carnal, para que podamos atender a la imposición de la evolución. Este es un proceso en equipo, ya estudiamos eso en otras reuniones, ¿no?
donde hablamos de planeamiento familiar, donde los espíritus que están comprometidos con este nuevo proyecto se preparan en el mundo espiritual y vienen entonces ya preparados para esta nueva tarea, para recibir estos niños como sus hijos. Así vemos que la vida no se improvisa, siendo todo un trabajo de organización superior que debe realizarse con seriedad y seguridad. Y ahora, pregunta Kardec, si un niño se vuelve malo a pesar de los cuidados de sus padres, ¿son estos responsables? Una vez más, Kardec nos trae una pregunta muy interesante. Y los espíritus nos dicen que no somos responsables. Pero cuanto peores sean las disposiciones del niño, más pesada resultará la tarea de los padres y mayor será su mérito si consiguen apartarlo del camino del mal. Bueno, los espíritus nos dicen que esta tarea no es tan difícil como nosotros podríamos imaginar, porque no requiere ninguna sabiduría mayor. Todos nosotros somos capaces de recibir en nuestro hogar esta alma que viene para encarnar. Así como el sabio, el ignorante también lo recibe. Y el espiritismo viene a facilitar esta empresa, dando a conocer las causas de las imperfecciones humanas. Cuando comprendemos entonces que todos nosotros no estamos aquí por primera vez, que ya vivimos experiencias anteriores, que nosotros tenemos características que tienen que ser trabajadas aquí en el mundo físico. Así que cuando recibimos esta alma pequeña, ¿no? Que viene con un cuerpo pequeño, desde la cuna podemos observar su personalidad, sus características. Los espíritus nos dicen que debemos estudiar estas pequeñas criaturas, porque los mayores males de la humanidad son el orgullo y el egoísmo. Y estas características nosotros las demostramos desde pequeños. Y cuando los papás están atentos, están prestando atención a sus hijos, pueden notar estas características y empezar a trabajar con ellos, para que cuando crezcan sepan trabajar ellos mismos con estas características, porque no vamos a tener la presunción de que vamos a lograr transformar esta alma en algo mucho mejor de lo que lo es, porque aquí es solo una encarnación, pero podemos dar los recursos necesarios para que esta alma pueda mejorar mucho en una encarnación. Y también nadie quiere ver sus hijos fracasados. Mismo cuando hacemos todo lo que es posible perante la vida para que ellos no fracasen, aún fracasen, uno no se siente en paz. Una mamá no va a decir, bueno, yo hice todo lo que pudo, ahora ya no hago más. Yo no conozco una mamá o un papá verdadero que haga eso, ¿no? Que abandone a sus hijos porque no escuchan, porque no quieren. Es verdad que hay, vamos a ver lo que pasa con estos papás y estas mamás, es verdad. Hoy estamos más enfocados en el papá, pero es una tarea que pertenece a los dos, ¿no? ¿Cuál será para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia?
los espíritus nos dicen un recrudecimiento del egoísmo, porque la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores, como vimos, y la práctica de estos valores. Es la base del desarrollo y el progreso de la sociedad. Es el lugar donde debemos sentirnos seguros, plenos. Es el refugio donde deberíamos ser aceptados, celebrados por lo que somos, independiente de nuestra condición económica, cultural o intelectual, religión o preferencia sexual. La familia nos cobija, nos apoya, nos quiere y nos respeta. Este debería ser el papel de los responsables de la educación de los niños. Cuando la familia perece peligrosamente por tal o cual motivo, sin duda, la sociedad está a un paso del fracaso. Por eso, en el Decálogo, no podíamos prescindir del siguiente mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Este mandamiento es una consecuencia de la ley universal de la caridad y del amor al prójimo. Pues no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. La familia es un laboratorio donde ejercemos este amor al prójimo. Si no somos capaces de perdonar a nuestros papás por lo que hicieron malo, porque nosotros no somos perfectos. Estamos aquí en aprendizaje. Vamos a errar. Pero lo que importa no es el error, pero sí lo que damos de mejor de nosotros. Y este honrar a tu padre y a tu madre implica de manera aún más rigurosa todo lo que la caridad nos manda en relación con el prójimo en general: el respeto, el cuidado, la sumisión, la compasión. Este deber se extiende naturalmente a las personas que actúan como padre y madre y tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su devoción. Esta caridad para los papás es lo que nos dicen los espíritus de la verdadera piedad filial y que se manifiesta sobre todo hacia los padres que sin recursos económicos. Es verdad, y aquí viene lo que estábamos hablando, que algunos padres menosprecian sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser. Pero no es para los hijos juzgar. Eso no es nuestra tarea. Nuestros padres, por muy malos que sean, nos dieron el tesoro más precioso que puede recibir un ser, que es la bendición de la vida física. La vida física ofrece una oportunidad para el progreso espiritual. Y nuestro padre y nuestra madre nos dieron esta oportunidad. Mismo, y aquí una vez más, mismo que no lo conozcamos, mismo que no vengamos a saber quién son nuestros papás, quién fueron nuestros papás, ellos nos dieron la vida, este precioso tesoro, porque solo a través de la vida física logramos mejorar. Mejoramos, sí, en el mundo espiritual, sí mejoramos, pero no logramos avanzar si no encarnamos. Así que esta tarea o esta oportunidad, yo diría, es una oportunidad que nosotros debemos honrar siempre. Y perdonar nuestros papás por sus errores, por lo que hicieron. Pueden hacer lo que saben. No pueden hacer lo que no conocen, ¿no?
Un día nosotros estaremos o ya estamos en la misma posición. Y estoy cierta que cuando nosotros erramos, gustaríamos que el otro nos perdonase. No podríamos hablar de honrar a un papá y a una mamá sin nos acordarnos de la historia del cristianismo, de la figura de un padre que casi pasa desapercibido. Nos acordamos de él con más frecuencia cuando ponemos el pesebre al fin de año. Me refiero a José, el padre de Jesús. Este espíritu noble e íntegro que recibió a Jesús en sus brazos. En algunos países europeos de tradición católica, la celebración del Día del Padre coincide con el Día de San José, el Padre de Jesús. No es el caso aquí de Panamá ni de Brasil. Pero esta sería la idea, ¿no? Que pudiéramos en el Día del Padre acordarnos de Jesús, de su papá, José de Galilea. José de Galilea fue un representante legítimo del papel que debe desempeñar un padre en la vida de un hijo. Fue un hombre que asistió a Jesús, brindándole su corazón sin manchas y su conciencia pura. Dice Emmanuel que José de Galilea fue un hombre tan profundamente espiritual que su sublime figura escapa a los limitados análisis del mundo físico. Y recordemos que hubo un tiempo en que María y el Cristo fueron confiados por las fuerzas divinas a este hombre, José. El mundo no tiene noticias de sus actividades, sino de las mundanas, ¿no? De atender, de cumplir con sus deberes como trabajador, de cumplir con el culto religioso. Pero a él debemos la puerta de la primera hora del cristianismo. José pasó en el mundo dentro del silencio divino de Dios. Al honrar nuestros padres, estaremos honrando a esta figura. Y esta figura paterna quedará grabada para siempre en nuestra historia como el hombre que hizo posible la llegada de Jesús. Me gustaría terminar con un extracto de un mensaje de Emmanuel en honor a los papás. Emmanuel llamó este mensaje del Día del Padre, es el Día de Dios. La vida comunitaria en la tierra actual ha instituido fechas para honrar profesiones y personas. Recordando esto, reconocemos para nosotros que el Día de la Madre es el Día del Amor, pero también reconocemos que el Día del Padre es el Día de Dios. Muy lindo, ¿no? Muy lindo este mensaje. Bueno, vamos a leer el mensaje ahora para nuestra oración final, porque es un poco larga, pero también me parece un homenaje muy bonito a los papás. Así que gracias a ustedes por acompañarme en esta charla, por su paciencia, por su presencia. Y yo les invito ahora entonces a acompañar en el pensamiento a esta oración final. Luego después terminaremos la conexión de internet para que podamos tener el pase aquí al público presente en nuestra casa. Entonces, en ese momento, cerramos los ojos, los que lo desean, elevamos nuestros pensamientos al plano superior
Pensamos en Dios. Pensamos también en los hombres, nuestros hermanos. Nos detenemos de manera especial en simpatía y en posible apoyo a favor de quienes se convierten en padres o tutores. Las madres son siempre revelaciones angelicales de ternura, cercanas a los sueños de cada niño. Pero no hay que olvidar que los papás también aman. Este perdió su juventud cargando con las responsabilidades del hogar. Aquel se entregó a pesados sacrificios, borrándose a sí mismo, para que sus hijos se titularan con brillo en la cultura terrestre. Otros se esclavizaron a hijos enfermos. Muchos han sido desterrados del refugio doméstico, a veces por sus propios descendientes, exilados a imaginarios rincones de reposo, porque sus cabezas están blancas por fuera y en muchas ocasiones destrozadas por dentro, bajo la carga de los difíciles recuerdos que guardan en relación con las desgracias que pasaron para que la familia sobreviviera. Y otros han renunciado a su propia felicidad para convertirse en guardianes de la alegría y la seguridad de los hijos de los demás. Nos solidarizamos con nuestros hermanos, los hombres que no han dudado en abrazar compromisos amargos en beneficio de quienes han recibido de ellos los dones de la vida. Incluso aquellos que se han extraviado o enloquecido bajo la delincuencia. En la mayoría de los casos, merecen nuestro respetuoso reconocimiento por las nobles intenciones que los hicieron caer. Finalmente, agradecemos a nuestros padres, aquellos que nos acompañaron en nuestro desarrollo. Y agradecemos a Dios, nuestro Padre y Creador, nuestra más profunda gratitud. Que así sea.